Primero que todo, quiero darle gracias a nuestro pastor nuevamente, como en muchas otras ocasiones. El Señor lo ha usado a él para ser un instrumento en mi vida y de edificación, y en esta ocasión, pues, hace un tiempo atrás, él dio una recomendación, no solamente para mí, porque yo la tomé personal, pero era para todos, en cuanto a estudiar la vida el misterio y la vida de nuestro Señor Jesucristo, y yo lo tomé personal. Entonces, el mes pasado hablamos del Evangelio de Juan, y hoy entonces vamos a ver este pasaje en Marcos, y se lo recomiendo, ¿no? Pues no fue solamente una recomendación para mí, pero para todos, de estudiar el ministerio y la vida de nuestro Señor Jesús, que lo vemos más que todo en los Evangelios. Y entonces eso me llevó a estudiar este pasaje, de la manera que me ha edificado esta palabra a mí en esta semana, y desde que empecé a estudiar la vida de Jesús a través de los Evangelios. Primero, antes de entrar a esta pequeña porción, quiero hacerles un breve resumen para que podamos ir entendiendo el contexto en el cual nos habla o nos narra en Marcos este incidente, esta ocasión, en cuanto a la confrontación con los fariseos y la enseñanza que no solamente le deja a los discípulos, pero que una enseñanza eterna, perpetua, que también es relevante para hoy, para nosotros en el día de hoy. Y les voy a dejar eso como tarea, ¿no? Vamos a resumir rapidito, pero en su tiempo no solamente se lleven por lo que yo estoy diciendo, pero estudien este mismo capítulo y los capítulos anteriores. Y lo que nos lleva, antes de llegar a este pasaje, a este versículo 11, Marcos nos viene hablando de, primero que todo, nos lleva, si vamos hasta el capítulo 7, está hablando de Jesús ministrando en una ciudad que nos dice la palabra que es en Tyré y en Sidón, que se encuentran todavía hasta este tiempo al lado al paralelo al mar Mediterráneo, o sea, eran ciudades gentiles, y ahí nos habla de la ocasión en cuanto sana a la hija de la mujer que tenía su hija endemoniada. Después nos viene hablando, dice que se va desde Galilea y va a la región de Decápolis, que se encontraba, no supuestamente, pero cuando vemos el mapa se encuentra al suroeste del mar de Galilea. Y después sigue hablando en esta ocasión donde Jesús alimenta a las 4,000 personas, y es donde comienza el capítulo 4, que también sabemos que fue en esa misma región, de Decápolis, que es una región muy árida, o sea, es una región donde se puede decir como desierta, no hay mucha agua, no hay obviamente cómo haber podido alimentar, que era una de las preguntas de los discípulos, hacerlo humanamente, ¿no? Por eso es una de las preguntas de ellos, ¿cómo vamos a alimentar a tantas personas en un lugar así tan árido, no poblado? Y entonces nos lleva al versículo 11, que dice que después de eso él se va y se monta en la barca con los discípulos y llegan a esta región, como nos dice el versículo 10, es la región de Dalmanuta, que no se sabe exactamente a dónde es o dónde era, pero sabemos que tenía que haber sido no muy lejano de esta región de Decápolis. Y entonces nos encontramos con este pasaje que está en el versículo 11, y es donde vemos la primera enseñanza, lo que podemos ver, el primer punto que dice el pasaje: llegaron los fariseos y comenzaron a discutir con Jesús para ponerlo a prueba. Le pidieron una señal del cielo. Él lanzó un profundo suspiro y dijo: ¿por qué pide esta generación una señal milagrosa? Les aseguro que no se le dará ninguna señal. Entonces los dejó, volvió a embarcarse y cruzó al otro lado. Es el primer punto, si le pueden poner ahí space, es el primer punto que vemos, y la primera pregunta que tenemos que hacer: ¿se agota la paciencia de Dios? ¿Se agota o no la paciencia de Dios?
¿no? Porque la palabra de Dios nos habla de su misericordia, que se renueva cada día, su ira es lento para la ira, pero cuando vemos la palabra paciencia, hay que hacerse la pregunta: ¿tiene la paciencia de Dios límite? Y si usted entiende, o si usted no ve a Jesucristo, por ejemplo, este es uno de los ejemplos que nos da la palabra de Dios, pero si usted no ve a Jesucristo como el ser igual a Dios en ser, en esencia, o sea, ser la encarnación del mismo Dios, usted dice: no, pero Jesús, sí, como no era el pecador, él no puede haberse enojado. Yo creo que la traducción que tenemos nosotros también no ayuda a entender la reacción de Jesús, porque es muy leve. Es lo que dice que llegaron los fariseos y comenzaron a discutir con Jesús para ponerlo a prueba. La palabra en el original, al traducirla, la mejor palabra que se pudo usar, o se ha podido usar, es la palabra prueba, pero en el original habla de que no fue algo que ellos se acercaron a él, a Jesús, danos una señal o un debate, no fue, dice que le preguntaron firmemente: queremos ver una señal, queremos ver una señal, y no podemos entender porque la reacción de Jesús, que nos dice el versículo 12, dice: él lanzó un profundo suspiro y dijo. Aquí también otro error, no es un error, sino que no ayuda la traducción, porque un suspiro para nosotros sería: esta generación pide una señal. Pero la reacción de Jesús dice en el original que él se exasperó, que llegó a su límite, estaba exasperado. Su reacción no era leve, sino que su reacción en contra de ellos nos lleva a hacer la pregunta: ¿se agota o no la paciencia de Dios? ¿Tiene un límite? Si Cristo es la encarnación de Dios, si Cristo es Dios, ¿tiene la paciencia de Dios límite? De acuerdo a este pasaje, dice que Jesús se exasperó, se enojó, estaba enojado, y dice que llegó a su límite. Dice: ¿hasta cuándo esta generación va a pedir una señal? Yo me pregunto la reacción de los discípulos, ¿no? Y la reacción del destinatario, la persona que recibe, que escucha esta carta por primera vez, esta carta, sino el documento de una buena noticia, como dice Marcos, desde el primer capítulo. Este es el Evangelio, la buena noticia del Hijo de Dios. Al escucharlo, y nosotros al escucharlo y preguntarnos: ¿se agota la paciencia de Dios? Usted quizás no esté de acuerdo conmigo, pero este no solamente es el único evento donde Jesús se enojó, como decir, llegó a su límite, ¿verdad? Y tenemos que preguntarnos entonces a nosotros esta pregunta: ¿se agota o no la paciencia de Dios conmigo? Y eso es algo que yo me pregunté: Señor, ¿te has agotado? ¿Se ha agotado tu paciencia conmigo? ¿Cuántas cosas no me has llamado a hacer en tu palabra? ¿Cuántas cosas yo sé que debo de hacer para servirte? Para que tu imagen sea moldeada en mi vida como seguidor de Cristo. ¿Y hasta cuándo la seguiré alargando? ¿Qué decisión tengo que tomar para ti, Señor, que la estoy alargando porque pienso que tu paciencia es que no tiene límites? Y yo se lo digo por experiencia propia, porque yo pensaba que la paciencia de Dios sí era ilimitada, y a veces Dios permite. En mi caso lo permitió 10 años de que yo abusara de la paciencia de Dios. Pero llegó un momento en mi vida que la paciencia de Dios llegó a su límite. Quizás otra vez le pregunto, y una exhortación, quizás usted piense y no esté de acuerdo, usted diga: no, Dios no tiene límite, la paciencia de Dios no tiene límite. Pero no cabe duda que hay que ver este pasaje y preguntarse: si Jesús se exasperó, reaccionó de esta manera, que Dios, la paciencia de Dios tiene límite.
cuando miramos a nuestra cultura, cuando miramos a nuestra sociedad, yo me hago la pregunta, siempre se escucha el cliché, que ya se ha convertido en un cliché, que Dios bendiga a los Estados Unidos, ¿no? God bless America. ¿Ha tenido Dios paciencia con los Estados Unidos? Ha tenido paciencia. ¿Tendrá límites la paciencia de Dios con nuestro país, con los Estados Unidos? Entre más y más nos vamos alejando, entre más nosotros nos vamos apartando de una comunión, de una relación con Dios. ¿Tendrá la paciencia de Dios límite? Escuchaba el artículo de un joven que es cristiano, haciendo una expresión de arte, y él hablaba que algo que es verdad, ¿no? Que nuestra generación, o sea, hablo de la generación mía, ¿no? Sé que algunos son un poco menores, un poco mayor, pero digo algo que es muy, muy real. Sé que nuestra generación es una generación que ya no cree las noticias, que es preferible buscarla en Twitter, porque ahí te dicen la verdad, porque el gobierno nos miente, las noticias son mentirosas, las noticias no dicen la verdad. Y tenía razón, nuestra generación es una generación que ya no ve noticias, pero la buscan en Twitter, porque ahí llegan lo que ya salió o sucedió en el otro lado del mundo, al segundo, ya está ahí, cuando las noticias nos mienten. ¿Y por qué lo digo? ¿Por qué estoy diciendo eso? ¿Cómo se relaciona en cuanto a si tiene o no límite la paciencia de Dios? Que el gobierno, por ejemplo, veía otro documento en cuanto se relacionaba con la paciencia que Dios tiene con nuestro país. Un documento que estaba celebrando el aniversario de la muerte que hubo en Colorado hace un tiempo atrás, que hablaba de, no sé si ustedes se acuerdan, cuando entraron dos muchachos y asesinaron a un montón de estudiantes en la escuela, y hablaba uno de los padres en una entrevista de que estos mismos niños, antes de que sucediera ese evento, habían escrito, en inglés se dice essay, reporte, de eventos similares, y los mismos maestros le dieron una calificación excelente porque se expresaron de una manera creativa. Y en ese mismo documento que escribían hablaban de algo mismo, de lo que iba a ellos después a llevar a cabo. Y se hace la pregunta del padre, obviamente, ¿cómo no van a entrar y hacer eso si lo que ellos estaban aprendiendo es de que no tenemos ningún propósito? Si nosotros somos una evolución de un poco de organismo que hemos llegado, hemos vivido, pues no tenemos ningún tipo de propósito. ¿Cómo no llegar a hacer esto si de todos modos esa es una raza superior? Nosotros somos una raza superior a ellos. ¿Cómo no exterminarnos? Y me hacía la pregunta, ¿el gobierno no dice eso? ¿Qué es lo que dice el gobierno cada vez que suceden eventos así? Hacen campaña de las armas, no, hay que remover las armas. Sale la policía, recojamos las armas. Pero no son las armas, es mentira. No nos dicen la verdad, no nos dicen que la misma enseñanza, la filosofía a la cual están indoctrinando es lo que los lleva a pensar y a hacer estos eventos. Y pensaba, ¿tiene límite la paciencia de Dios? ¿Tiene límites? Tiene límite la paciencia de Dios. Y esto nos va a ayudar también a entender lo que nos sigue diciendo, narrando Marcos en este pasaje, porque él nos va llevando poco a poco hacia la culminación bien importante que se ve pues, en este capítulo, que es la confesión de los discípulos, que su mente, igual que nosotros, que su vista, que su percepción estaba todavía nublada, no podían ver ni entender. Y llega hasta después a decirnos, cuando el mismo Pedro hace la confesión de quién dice la gente que soy yo, dice, tú eres el Cristo. Pero antes de llegar a eso, Marcos nos está narrando para que podamos ver, por eso habla del ciego y ahora de la multitud. Y anterior de eso, si ustedes leen su Biblia, el capítulo 6, versículo 53, dice que los discípulos todavía no entendían lo de los panes, no entendían lo de los panes. Lo vieron caminando sobre el agua, se asombraron, se asustaron. Verdaderamente este es el Hijo de Dios. Pero después dice que no entendían lo de los panes,
nos habla del ciego. No entendemos. Pedimos una señal, piden los fariseos una señal y nos lleva a nuestro próximo punto. Dice, entonces los dejó, volvió a embarcarse y cruzó al otro lado. A los discípulos se les había olvidado llevar comida y solo tenían un pan en la barca. Tengan cuidado, les advirtió Jesús, ojo con la levadura de los fariseos y con la de Herodes. Ahí sí pueden poner muchos de lo que cocinamos, ¿no? Bueno, lo que cocinan, porque yo no cocino y soy baker, no soy, ¿cómo es? Baker que hace pan y esas cosas. Panadero, no soy panadero y tengo cara de panadero. Pero el que sabe de pan, de panadería, sabe para qué se usa la levadura, ¿verdad? Y en la Biblia se usa con un contexto negativo. Hay unos versículos que lo podemos ver, que el apóstol Pablo lo pone en 1 Corintios 5, capítulo 6, versículos 6, versículos 7 y 8, y habla de la levadura en cuanto a la malicia, en cuanto al orgullo, pero el ejemplo por el cual lo usa Jesús es para enseñarnos de que es algo que cuando se mezcla con otra cosa, pues tiene influencia, cuando se mezcla con otra cosa, igual que cuando se le pone al pan, pues la función es para que el pan se levante, ¿verdad? Y es en este contexto que Jesús les está hablando y les dice, tengan cuidado, les advierto, les advirtió Jesús, ojo con la levadura de los fariseos y con la de Herodes. ¿Qué era lo que había sucedido con los fariseos? Estaban pidiendo una señal. Aquí Marcos no nos dice qué tiene que ver con Herodes, pero si usted ve en el Evangelio de acuerdo a Lucas, inspirado por Dios, en el capítulo 23, versículo 8, ve la ocasión donde Herodes le pide una señal también a Jesús. Entonces está diciéndolo de nosotros y le dice a ellos, cuidado con la actitud de incredulidad, cuidado con la actitud de dudar de mí, como lo hicieron los fariseos y como lo hizo también Herodes. ¿Por qué? Dice primero, antes de eso dice, a los discípulos se les había olvidado llevar comida y solo tenían un pan en la barca. Ellos comentaban entre sí, lo dice porque no tenemos pan. Porque podemos entender que en algún momento, cuando sucede esto, Jesús escucha que los discípulos empiezan a preocuparse, porque era su preocupación inmediata era la comida. Vamos, se nos quedó el pan, llevamos un pedazo de pan. Así que Jesús los escucha y les pregunta, ustedes estaban comentando sobre el pan. Jesús les responde. Al darse cuenta de esto, Jesús les dice, ¿por qué están hablando de que no tienen pan? ¿Todavía no ven ni entienden? Nos lleva otra vez al capítulo 6, versículo 53. Ellos no entendían lo del pan. Al darse cuenta de esto, Jesús les dijo, ¿por qué están hablando de que no tienen pan? ¿Todavía no ven ni entienden? ¿Tienen la mente embotada? Esa palabra busqué otras traducciones y me parece un poco mejor porque dice que tienen el corazón endurecido. Y en inglés lo dice, de su corazón está endurecido. La mente embotada, hay otra mejor traducción, dice, es que tienen ojos, pero no ven, y oídos, pero no oyen. ¿Acaso no recuerdan? ¿Acaso no recuerdan cuando partí los 5 panes para los 5,000? ¿Cuántas canastas llenas de pedazos recogieron? Eso nos lleva al capítulo 6, que fue en otra ocasión de que Jesús también le da de comer a 5,000 personas. Y ahí está el otro punto. El otro punto nos dice, ¿ha hecho Dios suficiente? ¿No ha hecho Dios suficiente? ¿Hasn't God done enough? No es el próximo. Porque si podemos ver este pasaje, los discípulos preocupados, recogimos 12 canastas, ahora vamos con Jesús, se nos quedó la comida, un pan. Jesús ve lo que está preocupado, un pan, cosas tan pequeñas, y ustedes no acaban de ver que les di de comer a
5,000 personas. ¿Y cuántos recogieron? 12 canastas. Ahora le doy de comer a otras miles de personas. ¿Y ustedes preocupados por si van a comer? ¿Que no van a tener de comer un pan? Ojo, ojo con la levadura de los fariseos y de Herodes. ¿No creen? Necesitan otra señal. ¿Qué pedían los fariseos? Jesús, danos una señal de que tú eres el Hijo de Dios. Sabemos, todo teológicamente, tenemos la mente, si ponemos la mente así, que ellos no iban a creer de todos modos. Bueno, sí, no llegaremos a esa conclusión. Pero si nosotros no nos ponemos en el pasaje, que es una de las cosas por la cual yo sigo luchando y por mucho tiempo luché, creo que muchos de nosotros lo hacemos también, de no vernos ahí como el fariseo, como los discípulos. Otra cosa que también hacía mucho yo y lo sigo haciendo y lucho, y sé que muchos lo hacemos, es que, bueno, esos son los fariseos, ese es Israel, nosotros no, eso no tiene que ver. No, tiene que ver con nosotros también. Es nuestra actitud. Somos así igual. Porque si usted lee la Biblia, un pasaje bien bueno en 1 de Pedro capítulo 2, no hace ninguna distinción. Hace la misma identificación, pueblo santo, nación escogida. Eso no lo inventa él, lo saca del Antiguo Testamento. Ahora, a nosotros. O sea, nosotros también somos el pueblo de Dios. No había ninguna distinción. Desde el comienzo Dios quería que fuera de bendición a todas las naciones. Pues somos nosotros. No podemos sacarlo. Yo no me puedo sacar de ese pasaje y tampoco puedo pensar que no es para mí. No es para mí. ¿Hasta cuándo los límites de la paciencia de Dios? Y mi pregunta, ¿qué señal necesito ver? ¿Qué más necesito ver? ¿No ha hecho Dios suficiente? ¿No ha hecho Dios? ¿Qué señal necesitas ver? Quizás tú estés aquí por primera vez y no crees, quizás pienses, bueno, no, nosotros somos sí parte de esa evolución, de organismo, estamos aquí sin propósito, pero ¿qué señal necesitas ver? ¿Qué más necesitas ver para creer que Jesús es el Hijo de Dios? Que Jesús es Dios. ¿Qué más? ¿Qué otra señal necesitas? Cuidado con la levadura de los fariseos, de pedir una señal, quiero ver más, no has visto suficiente. Y algo que es importante que también entendamos, de que, por eso Jesús dice, es que no, ustedes se enfocan los milagros, los panes, pero no era, el énfasis no era en el milagro solamente, el énfasis no era el pan, no era la comida, no era que ellos se quedaran satisfechos completamente, como dice Marcos, había un panorama más grande, que es lo que habla todo el Evangelio de Marcos, que Jesús viene, interrumpe y trae el reino ahora de Dios, el reino de Dios. Y esas son señales, son manifestaciones de que Dios está haciendo todas las cosas nuevas. Jesús, Dios a través de Jesús, haciendo todas las cosas nuevas. Y ese era el énfasis que Él quería que ellos entendieran. No era el pan, no son los milagros. Sí, los milagros son importantes. Darle de comer a las multitudes era importante, pero no era el pan. Discípulo, no te quedes con el pan. Nosotros no nos quedemos con el pan. Él quería un panorama más grande. Él tenía un panorama más grande para nosotros. No, nosotros nos quedamos en ese pedacito, pero Él tiene algo más grande en nuestra vida y es por eso que tenemos que hacernos la pregunta. Y sé que todos reaccionamos de esta manera porque somos pecadores. Imagínate, es el pecado, tenemos que pensar así. Pero cuando viene una circunstancia difícil a nuestra vida, ¿verdad? ¿Qué es lo primero que hacemos? Preocuparnos. No, ¿por qué yo? ¿Por qué en este momento? ¿Por qué ahora? Es la pregunta de Jesús. ¿Acaso no vieron? ¿Se les ha olvidado lo que yo he hecho por ustedes? ¿Acaso se te ha olvidado lo que he hecho con tu vida? Y ahora vas a preguntarme, ¿por qué ahora? Eso dice, pero ¿acaso no vieron, les dice, lo que yo les di a ellos? ¿Acaso no vieron lo que yo hice por ellos? ¿Acaso no han visto ustedes todos los milagros que he hecho? Ahora nosotros, ¿acaso no hemos visto todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida? ¿Nos ha fallado Dios? Nunca. ¿Cuándo nos ha fallado Dios? Nunca. ¿Por qué no entonces ahora nos va a empezar a fallar?
no nos va a empezar a fallar. Podemos ver en nuestra Biblia, por ejemplo, como lo dice el apóstol Pablo, en Romanos capítulo 8. Lo buscan rapidito. Versículo 31 dice, versículo 32 dice, la pregunta, ¿acaso no han visto lo que he hecho? Ahora me vas a preguntar por qué. ¿Quieres otra señal de que estoy contigo? ¿Acaso no te he dado suficientes señales de que estoy contigo? ¿Tienes que creer? Confía en mí. Dice, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino lo entregó por todos nosotros. Haz una pregunta retórica. ¿Cómo no habrá de darnos generosamente, junto con él, todas las cosas? Al que no escatimó a su propio hijo. ¿No ha visto lo que ha hecho por nosotros? Ese era el panorama más grande de ellos. No eran los panes, discípulos, eso no eran las necesidades básicas, no es lo primordial. Yo les quiero dar más, que soy yo, te quiero dar yo, y no es suficiente, yo te quiero entregar mi vida, para que tú puedas tener una relación con Dios. Y si lo ha hecho en tu vida, lo ha hecho en mi vida, como dice la pregunta. ¿No ha hecho Dios suficiente para yo creer que todavía seguirá conmigo? Si la Biblia dice que cualquier situación por la cual esté yo pasando en este momento, dice, en ese mismo contexto del apóstol Pablo, es en medio del sufrimiento, no es darnos todas las cosas del Señor, dame todo lo que yo quiero, todo lo que yo pida, no, es todas las cosas para soportar el medio del, no es sufrimiento, pero de que Dios vaya formando la imagen de Cristo en mi vida. No me lo dará todo, no proveerá, no cuidará, no me va a proteger en medio de esa situación. Cuidado con la levadura de los fariseos y Herodes. Necesito otra señal. No hay más señal, dice él, no daré la señal. No hay más señal, yo soy la señal. Yo soy lo único que ustedes necesitaban. Tiene entonces la presencia de Dios límites. Es lindo este pasaje y el Evangelio de Marcos, que siempre mete un milagro, mete otra historia y otra historia. Y veo la paciencia de Dios tiene su límite, su atención, pero yo pienso que sí tiene mucho límite y no termina. Dios dice, ¿tiene límite? ¿Qué más señal quiero tener? ¿Qué más señal necesito para ver su paciencia? Pero hay esperanza. Hay esperanza, ¿no? La buena noticia es que Dios siempre nos da esperanza, pero está la atención. ¿Tiene límite la paciencia de Dios? Yo pienso que no, que sí, que es ilimitada. Entonces aguanta, Dios me llama, haz algo. ¿Cuándo vas a empezar? Cuando las personas quieren invertir en tu vida, quieren discipularte, quieren que tú sirvas, ¿hasta cuándo lo vas a seguir alargando? Dios quiere que tú leas la palabra, que tengas comunión con Él, que le sirvas, que entregues tus dones. Todavía no, Señor. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Es el límite. Pero Dios pensamos, no, Dios, limitado. Pero estoy esperando una señal. Señor, cuando tú me hagas esto, yo empezaré a servir. Pero ¿qué más señal? ¿Qué más señal? ¿Qué más? Estamos hablando para nosotros, ¿no? Es que los discípulos lo entendieron de otra manera y las personas en todo el tiempo de la historia lo van a aplicar de diferentes maneras en cuanto a la paciencia, en cuanto a lo que Dios está hablándole a él. Pero yo creo que a mí específicamente esa atención, pienso que tiene limitada la paciencia. Aguanto, ¿hasta cuándo? Quiero una señal. Señor, dame una señal y tú vas a ver que toda mi vida te la voy a entregar. Quizás usted no tiene una relación con el Señor y está buscando una señal. Pero ¿qué más señal? Tú eres una señal. ¿O acaso estás aquí porque, por coincidencia, por un producto que no tiene propósito? No. Estás aquí porque Dios así lo ha designado, lo ha decretado de que estemos aquí. Y por último, el último punto que nos dice que Dios siempre nos da esperanza. Perdón. El capítulo 8 de Marcos, regresamos al Evangelio, nos dice: y es que tienen ojos, pero no ven, y oídos, pero no oyen. ¿Acaso no recuerdo cuando partí los 5 panes para los 5,000? ¿Cuántas canastas llenas de pedazos recogieron?
esposa respondió: y cuando partí los 7 pedazos de pan, 7 panes para los 4.000, ¿cuántas cestas llenas de pedazos recogieron? 7. Entonces concluyó: y todavía. La palabra todavía explica que hay esperanza. ¿Por qué lo sabemos? Porque para ellos hubo esperanza, porque en ese momento no lo entendieron, lo fueron entendiendo poco a poco, lo fueron entendiendo poco a poco. Y para nosotros nos da esperanza, le vuelve otra vez la atención. Ilimitada la paciencia, quiero una señal, pero ¿qué señal estoy esperando? Pero Dios me va a dar el entendimiento. Y quizás ya no lo ha dado. Quizás yo esté en ese barco, ya tengo el entendimiento, ya Dios me lo ha mostrado, ya he escuchado, he visto, pero estoy esperando una señal. Pero ¿cuál será la señal? Porque ya no necesitamos otra señal. Quizás yo piense, no, pero es que Dios tiene que tener paciencia, pero tiene límites. Paciencia tiene límites. ¿Cuándo vas a empezar? ¿Cuándo vamos a empezar? Esa es la esperanza que nos da este pasaje también. Aquellos que todavía no entendían, pero si usted como tarea siga leyendo, se va a dar cuenta que llega un momento, no muy inmediato, porque tuvieron muchos errores, iguales que, por ejemplo, cuando Pedro mismo después, Jesús les pregunta: ¿quién dice la gente que yo soy? Elías, otros dicen que Juan Bautista. Dice: no, tú eres el Cristo. Y después le dice a él: aléjate de mí, Satanás, porque no ves. Has visto, has escuchado, pero todavía no puedes ver. Has escuchado, pero todavía no entiendes. Viste los padres, viste los milagros, viste que no se trata de la comida, no es solamente los milagros, estoy trayendo un reino, pero tú estás preocupado. ¿Cómo vamos a llevar un pan? Se nos quedó la comida. Preocupado que no voy a sufrir. Yo tengo que sufrir, pero no lo había entendido suficiente. Y esa es la esperanza que nos queda a nosotros, de que Dios es paciente, ¿verdad? Otra vez, pero su paciencia tiene límites. ¿Y qué más señal necesitamos? Ya no necesitamos más señal de lo que Dios nos ha dado. Si usted está aquí de esta manera, si usted ha puesto su confianza en Jesucristo, como Pedro mismo lo confesó, Jesús le dice a Pedro, no lo narra Marcos, pero lo narra Mateo con más detalles. Bienaventurado, bendecido eres tú, porque eso no te lo ha revelado ni tu padre, ni tu madre, ni naturaleza, ni tu propia naturaleza. Eso te lo ha revelado Dios. Si estamos aquí, es porque Dios nos lo ha revelado a nosotros. De que Él es el Hijo de Dios, de que Él es nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro sustentador. Y esa es la única señal que necesitamos. Pero ¿hasta cuándo? ¿Voy a seguir posponiendo lo que Dios me está llamando a hacer? ¿O es suficiente la señal que ya Dios nos ha dado? ¿O seguiré? Pero la levadura de los fariseos y la de Herodes, eso se mezcla y contamina. Voy a seguir pidiendo una señal. ¿Hasta cuándo voy a seguir posponiendo mi servicio, mi vida, mi entrega completa al Señor? Si piensas así, estamos equivocados, porque la paciencia de Dios tiene sus límites. Yo no puedo seguir diciendo, no, cuando cumpla los 18, cuando cumpla los 20, cuando tenga una mujer, un hombre, cuando me resuelva este trabajo, cuando Dios me sane, cuando Dios no me sane. No es, ya la señal es suficiente, que tenemos a Cristo. Amén. Que el Señor nos guarde y nos ayude. Y llegamos a la conclusión, en el último slide. Que el Señor nos ayude en esta aplicación, como me ayudó y me redarguyó a mí, a poder verme, primero que todo, en ese pasaje, no solamente en ese pasaje, pero en toda la Biblia, y entender de que muchas veces he tenido esa actitud de los fariseos,
en cuanto a pedir, Señor, una señal. Pensar de que el Dios nos... Si Dios, imagínense, el Dios es amor, ¿cómo se va a enojar? ¿Cómo va a perder la paciencia? Pero la paciencia de Dios tiene límites. A mí me llegó, por experiencia propia, que sé que a cada uno de nosotros le va a llegar, le llega. Tiene que llevarle de diferentes maneras, porque es la manera de que Dios tiene que moldear su imagen en su vida, porque para eso fuimos salvados, para eso fuimos creados y redimidos ahora para glorificar a Dios. Pero tiene sus límites y tiene esperanza. La única señal necesaria es que Cristo ya vino y regresará pronto. Amén. Y esa es la esperanza que tenemos. Pongámonos de pie para orar, por favor.